Para el entrenamiento del programador neural tenemos entonces los siguientes elementos. Primero, detectamos cuáles son los parámetros entrenables, que serían para la red recurrente pregunta, los pesos de las conexiones recurrentes. Para la red de historia, igualmente los pesos correspondientes a la conexión recurrente. También, como se está haciendo este procesamiento de texto, tanto de la pregunta como del texto que pudiera estar adentro de ciertas columnas o los nombres de las columnas, entonces tenemos también que calcular los parámetros correspondientes a las matrices para realizar estas representaciones embedded o incrustadas. Y también tenemos la misma representación también compacta que teníamos de las operaciones, ¿no? Recordemos que estas también tenían sus códigos. Entonces, esta es otra matriz que había que entrenar. Y del módulo selector, bueno, las dos matrices que corresponden a la selección de operaciones y a la selección de datos o selección de columnas. La función de error que vamos a tratar de optimizar se va a dividir también en dos partes. Una para cuando las salidas son escalares y otra para cuando las salidas son selecciones de la tabla. De hecho, bueno, como estamos aplicando las dos en paralelo con diferentes pesos, pues técnicamente se están aplicando las dos pérdidas. Nada más se le aplica la pérdida correspondiente a la salida que se necesita, ¿no? Entonces, en el caso de las salidas que son escalares, lo que vamos a tener es una diferencia entre la respuesta que se obtuvo y el valor que nosotros esperábamos obtener. Aquí hay un caso interesante. Esta A, observen que está definida ahorita aquí como el valor absoluto. Y ya al momento de definir la función tenemos dos casos. El primer caso es tomar este valor absoluto, elevarlo al cuadrado y sacar un medio. Esto técnicamente es diferencias al cuadrado. Pero dice si A es menor o igual que delta. Es decir, para valores pequeños del error, estamos utilizando diferencias al cuadrado. Pero si estamos en valores más grandes, entonces lo que vamos a tener es una función que depende del valor absoluto de la diferencia entre el resultado obtenido y el que queríamos obtener. Y bueno, aquí una constante que está relacionada precisamente con nuestro punto de corte entre un valor y otro. A esta función de pérdida se le conoce como la pérdida de Hoover. Y está pues básicamente haciendo una especie de conexión entre diferencias al cuadrado primero y valor absoluto después. ¿Por qué eligieron esta? Otra vez, pues se dieron cuenta de que era un asunto experimental. Se dieron cuenta de que se intentaban utilizar diferencias al cuadrado. Entonces el entrenamiento se volvió muy inestable. No era posible hacerlo converger. Mientras que si utilizaban el valor absoluto, entonces cerca del punto de discontinuidad, otra vez no funcionaba bien el entrenamiento. Y entonces eligieron esta pérdida que está compensando en cada una de las regiones, está tomando la pérdida que resulta más eficiente. Entonces, una lección también interesante acerca de cómo escoger nuestras funciones de error. No tenemos que casarnos nada más con la forma tradicional. Por otro lado, tenemos el caso cuando lo que estamos obteniendo más bien es una lista, ¿no? El resultado de una búsqueda. Y aquí, de hecho, está un poco más sencillo, más familiar. Lo que tenemos es la entropía cruzada. Recordemos que aquí, pues, tenemos que discretizar los valores porque las salidas originalmente estaban con estas distribuciones de probabilidad. Bueno, se aplica ahora una función que redondee a 0 o a 1 y aplica sobre esto entropía cruzada. Finalmente, la función de error pues va a ser precisamente una combinación de estos dos elementos, donde si la salida que estábamos esperando es de tipo escalar, entonces aplicamos la primera función. Si la salida que estábamos esperando es una búsqueda de este estilo, entonces vamos a utilizar la función búsqueda y se agrega aquí un parámetro de proporcionalidad lambda para balancear más o menos que ambos términos tengan contribuciones significativas y que no se vaya a sesgar mucho nada más hacia alguno de los tipos. Entonces de ahí en fuera, bueno, creo que ya nos resultaría bastante conocido todo lo demás. Es promedio sobre todos los ejemplares de entrenamiento. Y sobre esto, pues ahora sí, se aplica a Adam, básicamente. Numéricamente, los detalles de los experimentos son los siguientes. Los experimentos se realizan, como ya habíamos mencionado, sobre datos generados sintéticamente. Esto es porque de otra manera no podían conseguir bases de datos lo suficientemente grandes y adecuadas. Los valores de las columnas en tiempo de entrenamiento se muestran del rango de -100 a 100.
Y para probar, eligen un rango más grande, que es entre menos 200 y 200, para probar la capacidad de generalización del sistema. El número de renglones en la tabla durante el entrenamiento, como habíamos mencionado, es de 120, pero al momento de hacer ya las pruebas, utilizan longitudes variables entre 30 y 100. Luego, el conjunto de entrenamiento incluyó 50,000 triplas de pequeñas bases de datos generadas con estas características. El texto de las preguntas fue generado a partir de plantillas, donde ya se decía más o menos cómo preguntar en inglés cuáles eran las preguntas que iban a venir. Eran plantillas muy, muy sencillas. Luego hubo diferentes tipos de pruebas, variando entre una columna numérica hasta un máximo de 10, uso de frases equivalentes para referirse a la misma operación, sum, sum of, greater, greater than, más pequeños ejemplos donde un máximo de 2 columnas contenían texto, acompañadas de hasta 3 numéricas. Estamos hablando de un máximo de 5 columnas cuando se incluye el procesamiento de texto. El número de pasos temporales, también ya lo habíamos mencionado, que equivale al número de operaciones máximas que puede llegar a tener un programa generado por esta red, fue hasta de 4. No son programas muy grandes. Luego también se aplicaron algunos trucos numéricos. Sabemos que existe la explosión del gradiente, y algo que se aplicó aquí fue truncarlo. Literalmente, si se pasaba de un valor umbral, pues se dejaba en el valor umbral y ya no se dejaba crecer más. Y este entrenamiento se aplicó con Adam. De hecho, esta técnica ya habíamos visto que la utilizaba Geoffrey Hinton en uno de sus ejemplos. Finalmente, en los resultados, pues la exactitud varió entre 80% y 100%, dependiendo de cuál hubiera sido el experimento. Ya utilizando también este truco, ¿no? De agregarle un poco de ruido al gradiente entre pasos para que lograra converger a un resultado útil. Y bueno, si quieren ver más detalles de este experimento, les recomiendo que chequen el artículo original de Neelakantan, Arvind, Kwok, Ilya. Creo que con lo que ya se ha expuesto aquí resulta ya un artículo bastante legible, lo pueden trabajar ustedes. Entonces, pues adelante, échenle un ojo. Y eso sería todo para esta sección.